Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Y si no lo es, no se preocupen, porque aquí estamos para levantarles el ánimo con un poquito de chisme, un poquito de amor y, por supuesto, muchos momentos especiales. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de las series turcas y, más específicamente, en la vida de una de las parejas más queridas y admiradas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y prepárense porque la historia que les voy a contar hoy los va a derretir el corazón. Vamos a explorar un detalle muy especial, un gesto que Serkan tuvo con Özge que, bueno, simplemente derritió su corazón y consolidó aún más su amor. Así que agárrense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les interesa estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas, los romances más bonitos y los detalles más curiosos de la farándula, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Y por supuesto, si al final del vídeo les gusta, no duden en dejar su like, compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios, me encanta leerlos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. Serkan Ayolu y Özge Gürel, como muchos de ustedes saben, son una de las parejas más icónicas y queridas del mundo de las series turcas. Su historia de amor es un cuento de hadas moderno, un romance que comenzó en el set y que traspasó la pantalla para convertirse en una realidad. Se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que no solo los catapultó a la fama, sino que también fue el escenario donde la magia del amor se manifestó por primera vez. Kiraz Mevsimi fue mucho más que una simple serie para ellos. Fue el lugar donde se encontraron, donde se enamoraron y donde construyeron los cimientos de una relación que ha perdurado en el tiempo. La química entre ellos era innegable, una chispa que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La historia de amor de Ayaz y Oyku, sus personajes, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, y la magia continuó en la vida real. La audiencia se enamoró de ellos, no solo como personajes, sino como la pareja perfecta, la que todos deseaban que fuera real. Y así fue. Desde que se enamoraron han sido inseparables, demostrando constantemente su amor y respeto mutuo. Han construido una relación basada en la confianza, el apoyo incondicional y la admiración mutua. Han compartido momentos increíbles, viajes románticos a destinos exóticos, apoyo incondicional en sus carreras, celebrando sus éxitos y consolándose en los momentos difíciles. Y por supuesto han compartido momentos llenos de ternura que nos hacen suspirar a todos, desde las fotos compartidas en redes sociales hasta las apariciones públicas donde se les ve radiantes de felicidad. Pero hoy, como les prometí, nos centraremos en un detalle en particular, un gesto que, aunque parezca pequeño, demuestra el gran amor, la atención y el conocimiento que Serkan le dedica a Özge. Este gesto es un verdadero testimonio de su compromiso y de su deseo de hacerla feliz. Se trata de un regalo muy especial que Serkan le hizo a Özge en un momento importante de sus vidas, la propuesta de matrimonio. Para entender mejor este gesto, tenemos que remontarnos a ese momento clave en la vida de la pareja, la propuesta de matrimonio. Después de años de relación, de construir un amor sólido y duradero, Serkan decidió dar el siguiente paso y le propuso matrimonio a Özge de una manera inolvidable, digna de un cuento de hadas. La propuesta en sí ya fue espectacular, romántica y llena de detalles que evidenciaban el profundo amor que sentía por Özge. Pero lo que realmente quiero destacar es el regalo que Serkan le hizo junto con el anillo de compromiso. No fue un simple anillo, no. Fue mucho más que eso. Fue un regalo que demostró cuánto conocía a Özge, cuáles eran sus pasiones, sus sueños y sus gustos. Fue un regalo que hablaba directamente al corazón de Özge, un regalo que la hizo sentir amada y comprendida en todos los niveles. Un regalo que simbolizaba su futuro juntos, su vida compartida y la promesa de un amor eterno. ¿Y qué le regaló Serkan a Özge? Un perro. Pero no un perro cualquiera. Serkan le regaló un cachorro de una raza que Özge siempre había querido, un Golden Retriever llamado Zeytin. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora, porque Zeytin no era solo una mascota, era un símbolo de su amor, de su compromiso y de la felicidad que planeaban construir juntos. Para Özge, recibir a Zeytin fue algo más que un regalo, fue la realización de un sueño. Siempre había soñado con tener un perro de esa raza, y el hecho de que Serkan lo supiera,
lo recordara y le regalara uno fue algo que la conmovió profundamente. Imagínense la sorpresa y la alegría de Ozge al recibir a su nuevo mejor amigo. Es que es imposible no emocionarse. Los Golden Retrievers son conocidos por su amabilidad, su lealtad y su amor incondicional. Son perros que adoran jugar, que necesitan cariño y que se adaptan fácilmente a la vida en familia. Son compañeros perfectos para compartir aventuras, para recibir mimos y para llenar de alegría cualquier hogar. Y para Ozge Zeitin se convirtió en todo eso y mucho más. Pero la historia no termina ahí, amigos. Serkan, como siempre, fue más allá. No solo le regaló el cachorro, sino que se encargó de preparar todo para que Zeitin se sintiera como en casa, para que su llegada fuera lo más placentera posible. Investigó sobre la raza, aprendió sobre sus cuidados, sobre su alimentación, sobre sus necesidades. Compró juguetes, una camita suave y cómoda, comederos y bebederos, y todo lo necesario para que el cachorro estuviera feliz y cómodo. Este gesto, que a simple vista puede parecer simple, dice mucho sobre la personalidad de Serkan y sobre la solidez de su relación con Ozge. Demuestra que Serkan es un hombre atento, detallista, que escucha a su pareja, que se preocupa por hacerla feliz y que no se conforma con lo superficial. Demuestra que el amor no solo se expresa con grandes gestos, sino también con pequeños detalles que marcan la diferencia, con acciones que demuestran el cariño y el compromiso. La llegada de Zeitin a sus vidas fortaleció aún más su relación. Zeitin se convirtió en un miembro más de la familia, un compañero de aventuras, un confidente y una fuente constante de alegría. Han compartido muchos momentos felices con Zeitin, paseos por la playa, juegos en el parque, tardes de relax en casa, e incluso han incorporado a Zeitin en algunas de sus actividades profesionales, como sesiones de fotos o vídeos en redes sociales. Zeitin se ha convertido en un símbolo de su amor, un recordatorio constante de la felicidad que han construido juntos, un lazo invisible que los une aún más. Y es que los perros como Zeitin tienen la capacidad de unir a las personas, de generar momentos inolvidables, de llenar de amor los hogares. Son seres que ofrecen cariño incondicional, que nos hacen reír, que nos acompañan en los buenos y en los malos momentos. Y en el caso de Serkan y Ozge, Zeitin ha sido un ingrediente clave en la receta de su felicidad, un miembro esencial de su equipo, un compañero leal que los ha acompañado en cada paso de su camino. Este detalle, este simple gesto de regalarle a Ozge un cachorro, es una prueba más del amor que se tienen, de la conexión tan especial que los une. Demuestra que Serkan conoce a Ozge a la perfección, que sabe qué cosas le hacen feliz, que sabe cuáles son sus sueños y anhelos, y que se esfuerza por hacerla sonreír cada día. Es un hombre que se preocupa por los detalles, que se esfuerza por crear momentos mágicos, que prioriza la felicidad de su pareja. Y no solo eso, sino que también nos enseña que el amor verdadero se construye con pequeños gestos, con detalles que demuestran la atención y el cariño que se siente por la otra persona. No se trata de regalos costosos o grandes eventos, sino de la capacidad de escuchar, de comprender, de ser empático y de hacer feliz a la persona que amas con cosas simples, con momentos cotidianos que se convierten en recuerdos inolvidables. La historia de Serkan y Ozge y el detalle de Zeitin es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que el amor puede ser simple, pero también profundo y significativo. Nos recuerda que debemos valorar los pequeños gestos, que debemos prestar atención a las necesidades y deseos de nuestra pareja, y que debemos esforzarnos por hacerla feliz cada día, por demostrarle nuestro amor de diferentes maneras. Este gesto de Serkan no solo es un regalo material, sino que también representa un compromiso con la felicidad de Ozge, con la construcción de un hogar lleno de amor y alegría. Es un gesto que demuestra que Serkan la conoce profundamente, que sabe cuáles son sus sueños y anhelos y que está dispuesto a hacer todo lo posible para que se cumplan. Es una declaración de amor, una promesa de cuidado y un símbolo de la felicidad compartida. En resumen, el regalo de Zeitin fue mucho más que un simple cachorro, fue un detalle que derritió el corazón de Ozge, un gesto que demostró el amor, la atención y el compromiso de Serkan. Fue una muestra más de por qué esta pareja es tan querida por todos nosotros. Fue una muestra de que el amor verdadero se construye con pequeños detalles, con gestos significativos y con la disposición de hacer feliz a la persona que amamos. Pero la historia de Serkan y Ozge no se detiene ahí, amigos. Su amor sigue creciendo, su complicidad se fortalece con el tiempo y su felicidad es palpable en cada una de sus apariciones públicas. Su relación es un ejemplo a seguir, una muestra de que el amor puede ser duradero, que el compromiso es posible y que la felicidad es un camino que se construye día a día.
Y es que esta pareja no solo nos ha regalado momentos inolvidables en la pantalla, sino que también nos ha demostrado que el amor verdadero existe y que es posible encontrarlo, mantenerlo y cultivarlo a lo largo del tiempo. Nos han enseñado que la comunicación, el respeto, la admiración mutua y el apoyo incondicional son los pilares de una relación sólida y duradera. Su historia es un recordatorio constante de que el amor verdadero no es perfecto, sino que se construye con paciencia, con comprensión, con aceptación y con la disposición de superar los obstáculos juntos. Es un amor que se nutre de pequeños detalles, de gestos significativos y de la capacidad de celebrar cada logro, cada momento de felicidad y cada paso que dan juntos. Y ahora, amigos, quiero compartirles algunas reflexiones finales sobre este gesto de Serkan y sobre la importancia de los pequeños detalles en el amor. En un mundo donde a menudo se valora lo grandioso, lo espectacular y lo llamativo, es fundamental recordar que la felicidad reside en las cosas simples, en los momentos cotidianos y en los pequeños gestos que demuestran el cariño, la atención y el compromiso. Un regalo, por más costoso que sea, no tiene el mismo valor que un gesto hecho con el corazón, que un detalle que demuestra que conoces a la otra persona, que entiendes sus gustos, sus sueños y sus anhelos. Un simple abrazo, una palabra de aliento, una taza de café por la mañana, un mensaje inesperado, un paseo por el parque, una cena preparada con amor, todos estos son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia, que pueden fortalecer una relación y que pueden hacer que la otra persona se sienta amada, valorada y comprendida. La historia de Serkan y Özge y el regalo de Zeytin nos enseña que el amor no es algo que se da por sentado, sino algo que se cultiva, que se cuida y que se alimenta día a día. Nos recuerda que debemos prestar atención a las necesidades y deseos de nuestra pareja, que debemos esforzarnos por hacerla feliz, que debemos comunicarnos de manera abierta y honesta y que debemos demostrar nuestro amor de diferentes maneras, tanto con grandes gestos como con pequeños detalles. Y recuerden, amigos, que el amor no se trata solo de recibir, sino también de dar. De dar cariño, de dar apoyo, de dar tiempo, de dar comprensión y de dar lo mejor de nosotros mismos. Se trata de construir una relación basada en la reciprocidad, en la confianza y en el respeto mutuo. Y se trata de celebrar cada logro, cada momento de felicidad y cada paso que damos juntos. Así que en este vídeo hemos explorado la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel, y hemos analizado un detalle muy especial, el regalo de Zeytin. Un gesto que derritió el corazón de Özge, que demostró el amor, la atención y el compromiso de Serkan. Un gesto que nos inspira a todos a valorar los pequeños detalles, a prestar atención a las necesidades de nuestra pareja y a esforzarnos por hacerla feliz cada día. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan emocionado con la historia de Serkan y Özge y que hayan reflexionado sobre la importancia de los pequeños gestos en el amor. ¿Qué les pareció este gesto de Serkan? ¿Creen que fue un detalle bonito y significativo? ¿Qué otros pequeños detalles consideran que son importantes en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y recuerden, el amor está en los pequeños detalles. Me gustaría saber también si les gustaría que exploráramos otras historias de amor de celebridades turcas, si les interesa conocer más detalles sobre sus bodas, sus viajes, sus proyectos o sus vidas cotidianas. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor es un viaje, no un destino. Un viaje que se recorre de a dos, con paciencia, con comprensión y con mucho cariño. Un viaje lleno de momentos felices, de desafíos y de aprendizajes. Un viaje que vale la pena vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor, de alegría y de pequeños detalles que les llenen el corazón. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, el amor verdadero se encuentra en las pequeñas cosas. No lo olviden.